Para hacer este tipo de fotografías. El nuevo 1770 es una serie de Sí. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias a Fotoca. No es un agradecimiento políticamente correcto, sino que recuerdo primer Fotoca hace 20 y pico años en la calle Aragón, una tiendecita pequeña, y hablar con Jordi siempre, largas charlas, o sea que bueno, que hay relación con la casa desde hace años, y cómo no, gracias a Lumix, a Mónica, porque esto de ser embajador de una marca a veces es un poco complicado y comprometido, ¿no? Y yo con Lumix, con Panasonic y con Mónica siempre ha habido un trato muy bueno, porque me ha dado mucha libertad de hablar de lo que quisiera. Yo, a lo mejor hoy tendría que estar hablando de cámaras, ¿no? Y hablando de nuevas funciones, de la nueva cámara que acaba de salir, ¿no? Todavía no está ni en tienda, ¿no? La G9 Mark II, ¿no? Pero es que no tengo ni idea, o sea, además esta parte técnica, Mónica lo sabe y me lo perdona, me aburre mucho hablar de, pues sí, hay un nuevo botón que enfoca, no sé qué, no sé cuánto. A mí lo que me gusta es hablar de esto, ¿no? De pingüinos, de lemures, ¿no? Y en ese sentido siempre Mónica y Lumix me han dado muchísima libertad para ser yo, y lo agradezco, porque es que esto, hablar de cosas técnicas lo haría fatal, pero fatal, ¿no? Entonces, bueno, sí, fatal, peor todavía. Me tendríais que ver hablando con el asesor técnico de Lumix, ¿este botón para qué sirve? En fin, hoy os traigo una proyección que son algunas historias visuales, pero no son historias vacías, no son recopilaciones de fotos y ya está, sino que son historias que detrás tienen algo más, ¿no? Unas historias más y otras menos. Y también son historias, algunas muy bonitas y muy estéticas, pero otras son historias más deprimentes o tétricas o negativas, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho enseñar ¿no? O sea, enseñar la realidad. La realidad es que en lo que yo hago, que es fotoperiodismo de naturaleza, esto es mi mando a distancia, bueno, pues nos enfrentamos en una situación de colapso de la biodiversidad que es muy evidente, ¿no? Y entonces yo llevo haciendo fotos de naturaleza desde hace 30 años, y hace 30 años, como he explicado antes en la entrevista, no se ponía el foco en esto, ¿no? Pero ahora tú lees informes o no hace falta que vayas a artículos científicos, sino que lees artículos de divulgación, ¿no?, para todos los públicos, y ves que las aves en el planeta han disminuido en un 40 o 50% en los últimos 30 años. Un 40 o 50%, ¿eh? Es una barbaridad. Del volumen de aves global de todo el mundo han desaparecido un 40 o 50% del total. Los polinizadores, lo mismo, o sea, los números son brutales, son muy deprimentes, ¿no? Entonces, este es un poquito el resumen de mi charla, ¿no? Yo empecé con esto. Vamos a la primera historia. Empecé con esto, empecé buscando la estética, ¿no? De hecho, el ser humano siempre busca la estética, ¿no? El hedonismo ese, ¿no? Los primeros artistas se inspiraban mucho en la belleza del cuerpo humano, las proporciones áureas, ¿no? Leonardo da Vinci, los clásicos griegos y romanos, ¿no? Y el paisaje era una fuente de inspiración, o la naturaleza. La fauna vino mucho más tarde. Los primeros fotógrafos o pintores de fauna vinieron muchísimo más tarde, ¿eh? En la ilustración científica, etcétera, pero en aquellas primeras culturas clásicas el paisaje ya era una fuente de inspiración lógica, ¿no? Entonces yo como fotógrafo empecé con eso, precisamente, buscando un poco la parte siempre estética, ¿no? Y cuando me enfrentaba a un paisaje, buscaba que fuera un paisaje perfecto, ¿no? Fijaros, con geometrías, para hacer composiciones que sedujeran mucho al público, que tocaran la parte sensible de esa parte de belleza, ¿no?, de seducción visual. La luz es algo que en el paisaje o en la fotografía de naturaleza siempre trabajamos muchísimo. ¿Pero por qué? Pues porque buscamos esa estética, ¿no? Fijaros, esta fotografía es el Death Valley
Estados Unidos, en el estado de Nevada, y es una fotografía hecha de madrugada, porque busca eso, ¿no? Busca esta luz tan pastel, tan rosada, con los últimos resplandores del atardecer, y busca eso, una luz preciosa, con una composición bonita, con unas líneas que invitan, que fugan, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y durante todos mis primeros años siempre el enfoque era el de buscar la belleza. Esto es una cascada en Islandia, que bueno, por lo que sea, pues en su proceso de creación geológico, pues ha creado unas formas y unas direcciones y el río, etcétera, que hace que visualmente, según los cánones estéticos, ¿no?, del siglo XXI en Occidente, pues que sea una cascada muy fotogénica y muy fotografiada también, es un clásico, ¿eh? Esta es una cascada que se llama Brúarfoss y está en Islandia. Y fijaros, ¿no?, esta olla, ¿no?, esta olla así que fluye por aquí, todo, en esta foto todo está muy pensado, es decir, yo llegaba a los sitios y te recorres el lugar y decides dónde colocar el trípode, dónde decides que vas a utilizar una velocidad lenta para generar este movimiento sedoso, ¿no?, que es muy onírico, muy, ¿no?, que evoca, pues eso, ¿no? No es una foto agresiva, al revés, es una foto muy cautivadora, ¿no? Y que el agua saldrá por la izquierda, por abajo, todo está estudiado para que la foto tenga un gran contenido visual y estético. Y cuando trabajaba para revistas me pasaba exactamente eso, ¿no? O sea, a ti te llegaba una revista y te decía, mira, Iñaki, necesitamos un reportaje de 40 páginas, porque antes el reportaje central de las revistas, por ejemplo, revistas como Descubrir Cataluña, que todavía existe y se publica, el reportaje central eran 40 páginas más la portada siempre, ¿no? Entonces, cuando te encargaban un reportaje de ese tipo eran 3 meses de trabajo. Era el sueldo de 2 semanas, pero el trabajo de 3 meses, ¿eh? Sí, me pego un poquito para acá. Vale, perdón, uy, eso va a ser un problema. Si no me pones una esposa atada aquí, me voy a estar yendo de plano todo. Lo voy a decir, que yo me muevo mucho. Bueno, perfecto. Entonces, cuando me encargaban ese tipo de reportajes siempre era, pues eso, ¿no? Empezar a informarte, no había internet, empezar a informarte sobre un lugar, sobre sus paisajes naturales, sobre su patrimonio, bueno, un poquito sobre todo, ¿no? Y buscar siempre la estética. Por ejemplo, esto es el Monte Perdido, es una cumbre muy emblemática del Pirineo aragonés, del Parque Nacional de Ordesa, donde yo he trabajado mucho y tengo un libro publicado, ¿no? Bueno, pues a este mismo lugar, al lugar desde el cual está hecha esta fotografía, igual he subido 15 veces. Es un lugar al que tienes que subir con un todoterreno, luego caminar pues 1 hora, esperar al atardecer, y de esas 15 veces solo hay 2 o 3 que recuerdo una puesta de sol tan bonita como esta, ¿no? Sin que las cumbres estén tapadas de nubes, que haya un poquito de nieve todavía, pero no mucha, que hayan los colores rojizos del otoño, que la puesta de sol le dé esta textura, etcétera, ¿no? Porque la naturaleza es incontrolable, entonces tú puedes tener una planificación de hacer una foto pues, que crees que potencialmente puede ser muy bonita, pero luego es muy complicado que se den todos los elementos para que todo cuadre perfectamente, ¿no? Y aquí he venido muchas veces porque es una foto que hago en un taller fotográfico que hago, que es Ordesa en otoño, y subo muchas veces con los grupos de alumnos, y pocas veces la he visto así, ¿no? Entonces, siempre es buscar la estética. Esto es el Masai Mara, y lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver fotografiar unos ñus a mediodía, con una luz dura, fría, muy plana, con calima, que fotografiarlos a última hora de la tarde, ¿no? Este momento puede durar 5 minutos máximo, o sea que el éxito de la jornada o el éxito de la semana se vende todo en 5 minutos, o sea, de repente estás conduciendo, ves un grupito de ñus, intentas ponerte en el ángulo bueno para que el sol te coincida detrás, ¿no? Y con suerte puedes obtener una buena imagen desde el punto de vista estético, ¿eh? Desde el punto de vista estético. Aquí tenemos otro ejemplo, como el de la cascada de antes, y es eso, un poco la primera historia va de eso, ¿no? La búsqueda de la estética y de imágenes que seduzcan y que visualmente creen un vínculo emocional con el espectador. Aquí tenemos otra. Actualmente
todo esto ha cambiado radicalmente, debido a las redes sociales y debido a la hiperabundancia o saturación que tenemos de fotografías en Internet, ¿no? Hay imágenes que se repiten hasta la saciedad. Por ejemplo, esta foto os puede parecer bonita. Bueno, es bonita. Bueno, vamos a decir que es bonita, ¿eh? Esto es un arco de roca que hay en el Canyonsland National Park, que es en el estado de Utah, también al suroeste de Estados Unidos. Y bueno, aquí pues se ha esperado a la salida del sol, para que la salida del sol, que sale por allí, ilumine la parte de abajo y cree esta luz roja. Esto solo pasa en un momento del año determinado. La realidad es que yo estaba aquí, el ángulo para hacer la foto a lo mejor es un ángulo pues de un par de metros, ¿vale? Estoy aquí colocado esperando pues la salida del sol, y a mi lado igual tengo 15 fotógrafos más. Y cada día pasa eso. Cada día hay 15 o 20 personas que están esperando la salida del sol en este icónico lugar, ¿no? Y esto antes no sucedía, pero no deja de ser lo que os digo de la búsqueda de la belleza y de la estética y la seducción que el ser humano siente por la naturaleza. Y como os he dicho, la naturaleza era una de las primeras fuentes de inspiración para el ser humano, ¿no? A nivel de fauna, esto también pasa, y tenemos algunos animales que son muy emblemáticos, desde que somos niños, ¿no? Pues los delfines, el oso panda, bueno, no sé, hay muchos que son mucho más emblemáticos que otros. O sea, no hay ningún niño que tenga un peluche, yo qué sé, de un escorpión. Bueno, seguro que hay, pero ya me entendéis, ¿eh? Entonces, hay determinadas especies que por lo que sea despiertan mucha más simpatía o mucho más vínculo con el público. Y esas especies al principio yo las buscaba, me iba a fotografiar los animales emblemáticos. Por ejemplo, ahora rebuscando hay fotógrafos o científicos que han hecho grandes reportajes por ejemplo, sobre líquenes, ¿no? Que dices, a mí no se me hubiera ocurrido hace 30 años hacer un reportaje sobre líquenes, un reportaje espectacular, precioso, ¿eh? Pero no es una especie que a priori seduzca al gran público, ¿no? O sea, igual es para un público un poquito más especializado o lo que sea. El reportaje es espectacular, ¿eh? Pero lo que hacía al principio en esta primera historia, que es la búsqueda de la belleza, era precisamente eso, el buscar especies icónicas. Además, yo soy un poco mitómano, que sé que en Hispanoamérica la mitomanía tiene una acepción diferente. La mitomanía en Hispanoamérica significa la persona que tiende a robar en supermercados, ¿no? Algo así, ¿verdad? Para mí la mitomanía es la persona que, bueno, pues que le gusta mucho tener mitos, ¿no? Y esta imagen está hecha exactamente en el mismo lugar en el que Ansel Adams, que es uno de los pioneros de la fotografía de paisaje y de la fotografía en blanco y negro, hizo una de sus fotografías más icónicas, que es el Snake River. Esto es el Gran Tetón, es un parque nacional, y estas cumbres son los Tetons, en inglés los Tetons, y el Snake River es este río que hace una especie de meandro, y desde este punto, hay una placa conmemorativa incluso, pues Ansel Adams hizo aquella fotografía, que para mí es una fotografía, a día de hoy, todavía insuperable a nivel de composición, ¿eh? O sea que la composición fotográfica debe ser algo que realmente está fundada en cosas reales, ¿no? Porque que en el 2023 yo siga viendo aquella fotografía que tiene 80 o 90 años y me siga emocionando y sea incapaz de superarla, o sea, yo me voy al mismo punto donde estuvo Ansel Adams hace muchas décadas y soy incapaz de superarla aquella foto. ¿Vale? Con lo cual significa que la estética sí que está basada en conceptos compositivos que realmente evocan alguna cosa a todo el mundo, ¿no? O sea, no es una cosa tan subjetiva, sino que aquí en este caso funciona, ¿eh? Y esto es otro parque nacional de Estados Unidos también, el Olympic National Park, ¿no? Pues otra fotografía que evoca mucho, ¿no? El verde, el frescor, ¿no? El lugar virgen, el agua otra vez, ¿eh? El agua siempre es un argumento que marca mucho, etcétera, etcétera. Esta fotografía también es una fotografía que a mí me cuenta muchas cosas. Es la gran migración de herbívoros que hay en el Masai Mara y en el Serengeti, en Kenia y Tanzania, y si veis, bueno, es una foto aérea hecha desde un globo, y estas líneas, ¿no? Pues no sé, a mí me evocan, es una historia en sí misma esta fotografía, te cuenta muchas cosas, ¿no? Es el comportamiento de grupo, los patrones de líneas, la composición, las diagonales,
el amarillo de la pradera que obliga a estos ñus a desplazarse en busca de otros pastos más frescos, ¿eh? Es una foto que cuenta muchas cosas. O esta otra es la gran barrera del coral australiana, y está hecha desde un helicóptero. Esta foto, bueno, es una foto que en su momento me costó mucho hacer, porque era complicado y muy caro volar encima de la gran barrera, y bueno, por el cromatismo y las formas abstractas y la sensación que tienes de que es un lugar remoto e inalcanzable porque solo lo puedes ver desde el aire, etcétera, seguramente que a muchos nos evoca, ¿no?, pues esa estética de la que hablo en esta primera historia. O la foto siguiente es la fuerza bruta de la naturaleza, y eso a muchos de nosotros nos hace sentir pequeños, nos despierta muchísimas emociones, ¿no? De nuevo, la estética, que la estética no siempre tiene que ver con lo bonito, sino con sensaciones más primarias, con lo salvaje, con lo primigenio. Y hay veces en las que, en aquella búsqueda de la belleza, yo utilizaba medios realmente difíciles de justificar, ¿no? Aquí yo me fui a Islandia, esto es el año 2001, es aquella famosa erupción del Eyjafjallajökull, aquel volcán que colapsó el cielo aéreo europeo, ¿os recordáis? Que tuvieron que cerrar los aeropuertos de media Europa durante 2 o 3 meses, creando un caos bastante grande, porque emanaba pues muchos gases peligrosos para los motores de los aviones, y yo me fui durante 10 días para fotografiar aquel volcán. En aquel momento era complicado fotografiar volcanes, ahora hay un poco más de turismo para fotografiar erupciones, como en La Palma, por ejemplo, durante los meses que hubo la erupción de La Palma, o los 2 meses que hubo la erupción de La Palma, había muchísimo turismo, ¿no?, que iba a fotografiar o a ver la erupción, ¿no?, pero en aquel momento no era tan sencillo, y yo organicé un viaje de 10-12 días para fotografiar la erupción, y al final, era una erupción remota, encima de un glaciar, tenías que llegar con un vehículo especial, etc. Al final estuve delante de la erupción solamente un par de horas, o sea que invertí 10 días de viaje, de costos, porque era una iniciativa propia que me costeaba yo, etcétera. Todo aquel mega esfuerzo en tiempo y en dinero solamente se tradujo en 1 hora y media de estar delante de la erupción volcánica, ¿no? Y es la búsqueda esta incesante de las escenas que nos pueden conmover, ¿no? Y esta foto que voy a proyectar ahora esta es de mis primeras fotos, es del año 95 a lo mejor, o sea, ¿qué hace? 30 años, 95, 5, 15, 20, sí, 28 años. Estos son mariposas, todo esto, son mariposas monarca. Esto es el santuario de las mariposas monarca en México, en el estado de Michoacán. Hay unos pequeños bosques donde esta mariposa, que hace una migración desde Canadá hasta México, se concentra, y aquel año en concreto, en este pequeño bosque, habían unos 160 millones de mariposas. O sea, yo estaba repleto de mariposas, mi cámara repleta de mariposas y ver este espectáculo es conmovedor. Puede haber gente a la que no le cuente nada, porque no tiene nada de afinidad con la naturaleza, pero en general, estos espectáculos que se escapan tanto a nuestra comprensión racional, ¿no?, son realmente conmovedores, ¿no? Como esta gran cantidad de mariposas es algo, bueno, un momento único, ¿no? Bueno, aquí algún retrato más íntimo, y la foto siguiente, al igual que la siguiente, que veréis ahora en un minuto, son fotografías que hace 15 años eran imposibles. Las cámaras actuales han evolucionado tanto y tanto en muchos de sus conceptos técnicos, pero uno de los principales para mí es el poder captar luz de una manera mucho más eficiente que el ojo humano. Es decir, las cámaras actuales te permiten captar escenas con sensibilidades muy altas, con un ISO muy alto, que antes era imposible, ni con cámaras analógicas ni con las primeras digitales, era imposible. Y ahora, con estas cámaras que pueden captar una luz tan tenue debido al desarrollo técnico de su sensor, ¿no?,
es posible captar auroras boreales o Vía Lácteas. Estas imágenes a simple vista no las podemos ver, podemos intuir la Vía Láctea. Si tú miras al cielo en un lugar sin contaminación lumínica, puedes intuir, ¿no?, que hay un lugar con más brillo en el cielo, ¿no?, pero no puedes captar con tu ojo tal nivel de detalle. Esto lo consigues gracias a que los sensores actuales te permiten captar escenas mucho más oscuras. Y este tipo de imágenes se ha puesto muy de moda, tanto esta como la anterior, y ahora es posible ver infinidad de fotos de auroras boreales y de vías lácteas y otras situaciones de poca luz, pero hace unos años era totalmente imposible. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, ¿cuántas fotos hizo para confirmar? Yo creo que son unas 6 o 7 fotos verticales y luego unidas con un programa, porque esto es 180 grados prácticamente, y con una sola toma quedaría muy distorsionada, porque tendrías que utilizar un angular muy angular. Entonces son 6 o 7 tomas con un objetivo, estoy deduciendo, de 35 milímetros a lo mejor, ¿vale? Esto es Namibia, un lugar con poquísima contaminación lumínica, porque es un país muy grande, tan grande como Francia o España, pero con solo 2 millones de habitantes, imagínate. O sea, la densidad de población y de ciudades es muy baja, y aún así, incluso hay un poquito de contaminación, en un lugar tan y tan oscuro a nivel de contaminación lumínica. Esto es contaminación lumínica de alguna población cercana. ¿Cuánto tiempo de...? Son unos 25 segundos cada toma, porque si haces más tiempo de exposición, los puntos, más o menos, los puntos dejan de ser puntos y se convierten en trazos, ¿vale? Esta foto es una foto muy estudiada, hecha durante uno de mis viajes fotográficos que organizo 2 o 3 veces al año a diferentes puntos del mundo. Y esto es Namibia con mi grupo de participantes o de alumnos. La hicimos entre todos, yo les iba guiando y todos mis alumnos tienen esta foto hecha que hicimos conjuntamente con mis explicaciones de fondo. Vale, esta es la primera historia. La segunda historia ya es, me olvido un poquito de la parte más estética, ¿no? Evoluciono un poco, cada uno evoluciona hacia donde quiere, pero yo evoluciono hacia donde evoluciono, ¿no? Y evoluciono a preocuparme más de algunas cosas que ya os he dejado intuir, pero que ahora os voy a explicar mejor. Por ejemplo, no os he dicho que el santuario de las mariposas monarca está gravemente amenazado porque hay muchísima presión de deforestación y es posible que ese santuario deje de existir en pocos años, ¿eh? Bueno, pues durante los primeros años yo hacía fotografías un poco así, ¿no? O sea, me fijaba en la estética y me olvidaba de todas las amenazas que yo estaba viendo, porque yo las estaba viendo, o sea, 1000 amenazas de 1000 tipos, que aquello que yo estaba fotografiando estaba siendo amenazado por acciones humanas, pero yo solamente me dedicaba a captar lo bonito, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, no, tengo que dar un paso más, tengo que olvidarme un poquito de la estética y tengo que fijarme en otras cosas, ¿eh? Entonces, esto lo desarrollé mucho en Madagascar. Madagascar fue un poco mi campo de experimentación, el lugar al que yo decidí dedicar un proyecto de largo recorrido y en el cual iba a hablar no de lo bonito, también hay la parte estética evidentemente, porque no puedo dejar de seducir al público. Si quiero sensibilizar tengo que seducir, pero este fue mi campo de experimentación para hablar de amenazas y de conservación, ¿vale? Bien, esto es Madagascar. ¿Qué tiene de particular Madagascar y por qué escogí Madagascar? Escogí Madagascar por 2 motivos. El primero, porque es una isla que se separó del continente hace 60 millones de años, del continente africano, y por lo tanto, un porcentaje altísimo de su fauna y de su flora es endémica. Significa que solamente se encuentra en Madagascar. Esto de un número tan alto, un porcentaje tan alto de endemismos suele pasar en muchas islas, que se separaron de los continentes y por tanto toda su fauna y su flora evolucionó diferente de sus parientes más próximos, ¿no? del continente, por ejemplo Australia, Indonesia, etc. Entonces Madagascar tiene una tasa de endemismo muy alta y tiene seres realmente únicos, increíbles, como por ejemplo este Uroplatus, que es un gecko nocturno, o los lemures. Los lemures son un tipo de primates
de los cuales hay más de 100 especies y se siguen descubriendo nuevas cada año. Es muy curioso porque tú hablas de lemures y parece que sean todos, bueno, parecidos. No, no. El lemur más grande es así, y puede ser tan bonito como este, y el lemur más pequeño es así, y es un primate, y la gente lo ve y parece un roedor, pero no, es un primate, es de la familia de los monos, ¿no? Por simplificarlo mucho. Este es un lemur sifaca, y todos estos lemures, las 100 especies de lemures que existen, son endémicos de Madagascar, o sea que solo podemos ver lemures en Madagascar, en ningún otro rincón del planeta. Fijaros, este es otro, este es un indri, es el más grande que hay, que me mira curioso desde detrás de un árbol, y si os he dicho que la primera razón por la cual escogí Madagascar era su número de endemismos, la segunda es porque Madagascar está terriblemente amenazado y deforestado. La mayoría de sus especies están en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción o incluso más, ¿no? Incluso en algún estatus superior. Eso convierte a Madagascar en un lugar muy propicio para un fotoperiodista o para un biólogo que está haciendo su tesis doctoral, hablar sobre especies amenazadas, ¿no? Únicas en el mundo que no vas a poder encontrar en ningún otro sitio. Este es el mismo indri de antes, fotografiado en una selva húmeda, en una jungla, ¿eh? Es un bicho grande, es un bicho muy bonito, y bueno, y no es fácil de ver. Ya antes lo he dicho, he estado 15 veces en Madagascar, y la semana pasada volví, el jueves por la noche volví de la isla, y a veces es muy complicado ver la fauna. O sea, aquí veis esta foto, pero no significa que cada vez que vaya pueda conseguir esta escena, ¿eh? Por ejemplo, esta foto la publiqué en National Geographic hace 15 años más o menos, es un lémur gigante del bambú, es un lémur que estaba en peligro crítico de extinción, es un lémur pues de este tamaño, se alimenta de bambú, y vive en un parque nacional, que es donde lo fotografié, y luego hay otra zona de bosque donde también habían algunos ejemplares. Bueno, pues la semana pasada, es que esto es muy fuerte, la semana pasada fui allí y los rastreadores que siempre me acompañan me dijeron que la última familia del lémur gigante del bambú que vivía en ese parque nacional se ha ido muriendo de vieja y que queda un único ejemplar. Y estuvimos delante de ese ejemplar, lo estuvimos fotografiando así de cerca, o sea, en el suelo, porque normalmente está en los árboles. Este estaba muy cerquita, 3 metros, estábamos los 8 o 9 del grupo fotografiándolo, y era el último, y está condenado a extinción, porque no tiene con quién reproducirse ni nada. Entonces queda otra mancha de bosque fuera del Parque Nacional, donde quedan unos 50 ejemplares, pero es un animal que está al borde de la extinción, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue triste para mí la semana pasada descubrir que solo quedaba uno cuando yo había visto grupitos de 5 o 6, ¿no? Y es un animal que ha estado muy amenazada en las últimas décadas y que parece que no se va a poder recuperar. Aquí tenemos un martín pescador, este es endémico de Madagascar también, aunque lo veáis muy parecido al martín pescador de aquí, pero es endémico de allí. Aquí tenéis un lepilémur, que es una especie de lémur nocturno que durante el día duerme en orificios de árboles o en este caso pues entre dos ramas, ¿no? Y tiene estos típicos ojos nocturnos de la fauna, perdón, los típicos ojos grandes típicos de la fauna nocturna, ¿eh? Y básicamente las amenazas que hay en el país, en la isla, son la deforestación. La deforestación es un país muy pobre y la gente, pues bueno, la gente cultiva arroz, la gente quema los prados para poder alimentar a sus cebús, que son su ganado, ¿no? Y también hay comercio de maderas nobles en parques nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un grupo de buscadores de oro, que, bueno, pues que generan una erosión muy bestia. Es muy complicado gestionar esto, porque tú no puedes ir aquí y decirles, os prohíbo hacer esto, iros, porque es gente que no tiene nada y que vive de esto, seguramente no encuentran prácticamente nada de oro, porque no, pero esto mismo, esta fiebre del oro que ha sucedido durante unos años, es en un valle de un pequeño bosque, un bosque minúsculo, donde vive otra especie en peligro crítico de extinción, y que su principal amenaza es eso, es la fiebre del oro, ¿no? Bueno, muy complicada de gestionar por lo que os digo, ¿no? O sea, la gente que está aquí pues no tiene nada más, y es su modo de vida, ¿no? Este es el animal en cuestión, es un lémur sifaca, precioso, es muy bonito, y lo mismo, es una especie en peligro crítico de extinción porque vive en un bosquecito muy pequeño, y
y cada vez van talando más para excavar en el subsuelo, etcétera, etcétera, ¿eh? Y gestionar esto es muy complicado. Vale, bueno, esto es un lago que hay en el centro del país, donde vive otra especie en peligro crítico de extinción, y durante estos años yo he tenido la oportunidad de ir trabajando con algunas organizaciones de conservación importantes que, bueno, al principio yo me las veía desde la distancia como algunas organizaciones importantes con las que yo no tenía contacto, pero al final, después de 15 viajes, he acabado incluso trabajando para ellos, por encargo propio de ellos, ¿no? A ver si puedo pasar, sí, paso a la de atrás. Esta foto la había puesto en realidad porque este cartel es de Darrell, no sé si conocéis Darrell. Gerald Darrell era un naturalista inglés muy famoso, que murió ahora unos 15 años, y que tenía un zoo, bueno, de hecho tiene un zoo, existe, porque él murió, pero tiene una fundación que todavía existe, la Darrell Conservation Trust o algo así, es el nombre, y tiene un zoo en la isla de Jersey, entre Inglaterra y Francia. Y es un zoo que trabaja solamente con especies en peligro de extinción y que tiene muchos proyectos de reintroducción de estas especies sobre el terreno. O sea, no es un zoo donde solo se haga exhibición de animales, sino que tienen personal trabajando en los países, criando, pues, no sé, la tortuga más amenazada del mundo, pues criamos 2000, la liberamos, patrullamos, hacemos estudios, o sea, hace muchos proyectos sobre el terreno. Y bueno, Darrell es conocido porque, por ejemplo, tiene novelas de sus expediciones, tiene una que es Mi familia y otros animales, que es muy conocida, y tiene una serie en la BBC, se llama Los Darrell, no sé si la habéis visto. Los Darrell es una serie de ficción, bueno, de ficción, o sea, no es un documental, sino que es una serie en clave comedia, que habla de la infancia de Gerald Darrell cuando vivía en Corfú, en una isla griega, y es una serie muy divertida, porque el niño llevaba flamencos a su casa y los escondía en la habitación, y la madre se los descubría, ¿qué hace un flamenco en tu cama?, ¿no? Y era Gerald Darrell cuando era niño, y es una serie que no sé en qué plataforma la podéis ver, pero se estrenó hace unos años y ha sido muy popular, y es una serie muy bonita y muy divertida. Y en fin, pues para Darrell he trabajado, y he trabajado para muchas otras organizaciones durante los últimos años, siempre bajo esta clave, ¿no?, de intentar explicar problemas de conservación de la fauna, en este caso en la isla de Madagascar, ¿no? Aquí tenemos otro sifaca, otro lemur que hace esta danza tan característica, y con el paso del tiempo he trabajado mucho con científicos, siempre. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero tú eres biólogo? No, yo no soy biólogo, yo soy naturalista, porque la naturaleza es lo que me ha motivado siempre. Seguramente en mi caso fue antes la naturaleza que la fotografía. Bueno, la naturaleza me apasionaba, y en la fotografía encontré la manera de explicar historias y transmitir historias, pero no soy biólogo. Lo que pasa es que me he pasado la vida trabajando con biólogos. Por ejemplo, este chico es un primatólogo americano, se llama Eric, que hizo su tesis doctoral para una universidad americana, y trabajó con un lémur en una selva muy remota, en Madagascar. Es un lémur que también está amenazado de extinción, y me explicaba que durante los primeros meses él dormía con una tienda de campaña en la selva y no veía ni un ejemplar de ese lémur, ¿no? Con el paso del tiempo fue generando una serie de rastreadores locales que le ayudaban, etcétera, y ahora ha convertido el Parque Nacional donde hizo su tesis doctoral, han construido tres campamentos muy rudimentarios con cabañas, y llevan grupos de turistas, y el lémur que él estudiaba y que nadie antes había visto antes, yo lo he fotografiado en diversas ocasiones con él, y ahora toda la gente de la región, los lugareños, la gente de las aldeas, está totalmente concienciada en preservar ¿no? Este es el silky sifaca, el sifaca de seda, ¿no? Es blanco, es como un fantasma, ¿eh? Es una preciosidad de animal, y quedan solo 300. Entonces, el trabajar tanto con biólogos de este tipo, pues ¿Es una cría lo que lleva? Sí, es una cría, esto es una cría que la lleva en la espalda. Aquí la carita, ¿eh? Sí, sí. Entonces es un privilegio poder trabajar en este caso con Eric, ¿no? Porque aparte de que te enriqueces muchísimo, ¿no? Con todo lo que él ha hecho, ¿no? Y tal, pero el trabajar con una especie, pues, que antes no ha sido fotografiada por nadie jamás, ¿no? Y ver de primera mano animales que están tan en peligro de extinción. Aquí tenemos un camaleón.
Esto es el depredador más grande de la isla, que es la fosa, es como un pequeño puma, muy esquivo. Esta también es una tortuga que está en peligro crítico de extinción. Y esta es una serpiente también pues muy única de la isla, bueno, no tiene traducción, la llaman langaja, no tiene traducción al español, este es el macho, y se mimetiza con las hojas, ¿no? Las hojas del bosque seco, que son hojas amarillentas y tal, y pasa muy camuflada y es muy bonita. Yo la he visto una vez, pero claro, he ido 15 veces a Madagascar, entonces una vez veo unas especies, otra veo otra, ¿no? Y al final pues... Y esto es una de las mariposas más grandes del planeta, es un detalle del ala, aquí veis las escamas, la mariposa cometa es un tamaño así aproximadamente, una preciosidad de animal. Y como no, los baobabs, que son una de las especies más características de la isla. Camaleón, otro lémur del bambú diferente, y a continuación el primate más pequeño del mundo, que la gente lo ve y parece un roedor, pero no, es un mono, es un primate. Una foto aérea. Aquí, una anécdota muy rápida, esta foto tendrá unos 12, 13, 14 años, y actualmente, mira, la semana pasada estaba en este mismo lugar, un lugar donde hay una concentración de baobabs muy característica, y pasa un camino polvoriento por medio y tal, y habían 3 o 4 drones volando, ¿no? de turistas, ¿no? Y esto antes no existía, o sea, yo esta foto la hice con avioneta, y conseguir hacer un vuelo con avioneta me costó 2 años, porque no había avionetas que ofrecieran seguridad, para volar con seguridad, ¿no? Y aparte conseguir permisos del Ministerio de Defensa en un país africano, bueno, era muy complicado, y después de muchas gestiones lo conseguí, y bueno, y tengo pues eso, estuve sobrevolando durante 4 días completos la isla, y tengo una colección de fotos aéreas que hoy en día con un dron pues las haces súper fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a otra historia. Esta historia es más visual, no habla tanto de extinción, no tiene tantos... Ya os he dicho que iríamos subiendo y bajando, este es un tema al cual he dedicado mucho tiempo de mi vida, digamos, y que precisamente gracias a Lumix cogió cuerpo, porque hasta entonces era como una serie de fotos inconexas y que no tenían ninguna conexión entre sí, pero con Lumix decidimos hacer una exposición que Lumix patrocinó, y pensé que el tema pingüinos me apetecía muchísimo, que durante toda mi vida había fotografiado muchos, ¿no? Y bueno, y es una historia muy bonita, fotografiada en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, esto es Malvinas, antes hablábamos de Malvinas, pues esto es Malvinas, esta es la carátula de la expo, y es un tema que siempre me ha atraído mucho, y que es una especie de aquellas que decíamos, ¿no?, emblemáticas. Estos se llaman especies paraguas. O sea, cuando tú hablas de cambio climático, por ejemplo, y pretendes llamar la atención del público en cuanto a que el cambio climático está amenazando a muchas especies, casi siempre hablas o del oso polar o del pingüino emperador. Pero estos son las especies paraguas que te sirven para llamar la atención del público, porque son especies muy emblemáticas, pero es que es solo la punta del iceberg. O sea, el cambio climático, en el Ártico, aparte del oso polar, viven multitud de especies, también invertebrados y también otro tipo de especies menos atractivas, pero que también son muy importantes para el ecosistema, y el cambio climático las afecta a todas, pero tú utilizas el oso polar para llamar la atención sobre eso, ¿no? Bueno, pues con los pingüinos pasa un poquito eso, ¿no? Esto es una especie paraguas que sirve para hablar sobre todo de cambio climático y también de sobrepesca, de esquilmar los océanos, que repercute muy negativamente en muchas especies marinas, ¿no? Esto es otra playa de las Islas Malvinas, y esta también. Hay fotografías aquí de otros lugares, como de Antártida, etcétera, ahora iréis viendo, Pero aquí no tengo tanto que explicar, sino simplemente que veáis un poquito las fotos. Esto es Malvinas, siempre es así, o sea, tú sales de tu pequeño hotel o de tu cabaña y tienes miles de pingüinos con la luz preciosa porque sales al amanecer o al atardecer, ellos te ignoran, luego veréis algunas otras fotos de Malvinas. Aquí tenemos un pingüino con la cría que lo está alimentando, y esto es Antártida. Esto es Antártida, una foto en clave alta,
una foto en clave alta que, bueno, pues eso, ¿no? La componente blanca esta de un día típico nublado, pues yo siempre explico que normalmente nosotros hacemos una ventana para ver a la fauna, y en este caso es al revés, es el pingüino el que se asoma a una ventana para ver al fotógrafo, ¿no? ¿No os sentís como interpelados, como observados? Es un juego visual que se hace a través de la composición, ¿no? Eliminando parte del sujeto y haciéndolo aparecer, pues así, ¿no? Como si se asomara por una ventana, ¿eh? Y es Antártida, repito. Aquí tenemos un pollo de pingüino rey, y curiosamente la gente cuando le hablas de pingüino siempre piensan en clima frío, en hemisferio sur, en polo sur, ¿eh? Pero no, una de las cosas que explicaba en la exposición es que incluso hay pingüinos que viven en climas muy, muy cálidos y muy tropicales, e incluso en el hemisferio norte. Esto es un poco una pequeña trampa, ¿eh? Pero os lo explico. Este es el pingüino de las Galápagos. Como veis, bueno, las Galápagos es un archipiélago que están encima, o sea, están en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador del planeta, y tiene un clima muy cálido, realmente muy cálido, y este pingüino vive en este clima. Y si veis, está en roca, esto es lava, porque las Galápagos están formadas por volcanes, ¿no? Y por tanto es una foto de un pingüino que choca mucho al principio, ¿no? Y la única isla donde vive esta especie es endémica, no de las Galápagos, sino de un islote de las Galápagos, pues esa isla cruza por unos metros el Ecuador, o sea que este pingüino por 200 metros existe en el hemisferio norte también, ¿eh? O sea que es una pequeña trampa, pero es real, o sea, es un pingüino que está en el hemisferio norte en este caso, y rompe un poco el tópico aquel de pingüino siempre igual a polo sur, a frío, a nieve, a hielo, etcétera, ¿eh? Aquí tenemos una colonia de pingüino rey. ¿Esto es con Lumix? Están mezcladas, te lo podría deducir por el año. La de Galápagos, por ejemplo, sí que me acuerdo que es Lumix. Claro, desde una la foto aquella está hecha desde una Zodiac, y con el 100-400, fíjate, que es este aquí, te puedes apoyar súper bien, ¿eh? Con el 600 de Nikon, que es el que tengo, sería imposible, porque pesa mucho, se mueve mucho, entonces hay situaciones en las que, ¿vale? Me puedo adaptar mucho mejor combinando los dos equipos, pero Lumix para ciertas cosas me va muy bien. Y además es un 800 milímetros, como decíamos antes, ¿eh? Esto es un 800 milímetros. Bueno, en realidad, ahora está puesto el duplicador y es un 1600 milímetros, ahora mismo. Bueno, o sea que, y fíjate qué pequeñito es, ¿eh? Y tiene una calidad muy, muy buena. Pero están combinadas todas las fotos, aquí hay Nikon, Lumix y alguna otra marca de algún otro momento de mi vida, ¿eh? Esto también es Antártida, y de Antártida tengo una pequeña espinita clavada, o de pingüinos tengo una pequeña espinita clavada, y es que la especie más emblemática de pingüino, y probablemente una de las más bonitas, es el pingüino emperador, ¿eh? Esto es Antártida, ¿eh? Y el pingüino emperador solo vive en Antártida, pero es un pingüino que vive en lugares muy remotos. Tú puedes ir a Antártida en un barco, ¿no? Puedes desembarcar en una Zodiac hasta la costa, pero es que el pingüino emperador puede vivir a 40 o 50 kilómetros tierra adentro. Entonces, allí hacen las colonias de cría, además cría en invierno, o sea, es el único pingüino que durante el invierno más duro, el resto de pingüinos crían en primavera, con el clima más benigno, pues el pingüino emperador cría con las tormentas y las temperaturas más extremas. Pues en la colonia de cría, los progenitores, el padre y la madre, tienen que caminar 40-50 kilómetros durante días hasta la costa, ir al mar, pescar durante un día, 2 días, 3 días, volver 40 o 50 kilómetros y alimentar a las crías. Eso significa que llegar a una colonia de pingüino emperador es muy, muy complicado, y yo participé en una expedición o en un viaje para fotografiar expresamente pingüino emperador. Llevábamos, imaginaros, llevábamos 2 helicópteros a bordo del barco, 2 helicópteros. Bien, pues no conseguimos llegar a las colonias porque la banquisa de hielo estaba muy cerrada, y el capitán del barco, que era un capitán experimentado, decidió que si nos adentrábamos a las profundidades del mar de Weddell, había muchas posibilidades de que el hielo
se cerrara tras nosotros y no pudiéramos salir hasta el cabo de 4 o 5 meses, con lo cual tuvimos que abortar la misión. No pude llegar a la colonia de pingüino emperador, es una espinita que tengo clavada, y esto es un pingüino emperador que un día vimos desde la cubierta del barco encima de un bloque de hielo. O sea, este pingüino emperador había recorrido los 40-50 kilómetros desde la colonia, estaba pescando en el mar y estaba descansando encima de un trocito de hielo, y le hicimos la foto súper lejos, súper oscuro, ¿no? Puedo decir que tengo una foto de pingüino emperador, pero no he podido llegar a las colonias, que son un espectáculo único, ver los pollos juntos bajo una tormenta de nieve. Esto es una espinita que tengo clavada y que veremos si algún día puedo, bueno, resarcirme, ¿no? Aquí trabajando en Antártida. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Vale, otra historia. Os hablo de extinción. Ya os he hablado de extinción antes, cuando hablábamos de Madagascar, pero ahora voy a tratar de hablaros de extinción un poquito más transversalmente, con otras historias, ¿eh? Entonces, dentro de esta historia que es extinción, os voy a contar 3 casos curiosos o muy significativos y que, bueno, en los cuales he trabajado. El primero nos vamos a la sabana africana. Allí tuve la oportunidad, no, o sea, decidí trabajar con un sujeto que había despertado mi atención, porque como fotoperiodista ya no busco la estética, ¿recordáis la primera historia? Sino que voy leyendo o voy descubriendo, o cuando viajo incluso, voy escuchando cositas que descubro a mi alrededor, a veces en un mercado de, no sé, de Indonesia, o a veces se lo oigo decir a un científico, lo que sea, y entonces investigo y decido que esa historia merece la pena ser, bueno, poner el foco para contarla mejor, ¿no? Bien, aquí fui a fotografiar el último rinoceronte blanco del norte. Este rinoceronte era el último macho vivo de su especie. Era un rinoceronte que vivía en un zoológico del este de Europa, pero cuando llegó al punto de ser el último, lo repatriaron a una reserva privada que gestiona una fundación en Kenia, o sea que esto es Kenia, a unas 5 horas de Nairobi, y en esta reserva estaba el último macho de esta especie de rinoceronte y 3 hembras. Entonces yo decidí que era una especie que merecía, una historia que merecía ser contada, ¿eh? Es una especie de la que quedan 4 ejemplares, se considera virtualmente extinta, o sea, aunque tengas 4 ejemplares es muy complicado que esa especie se recupere, porque hay problemas de consanguineidad, de variedad del ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además, este macho, que era el último, recordad, se llamaba Sudán, era muy viejo y era estéril, tenía 45 años, con lo cual, el estar delante de este macho, que era gigante, ahora vais a ver alguna foto donde se ve, ¿eh? Era gigante. A mí, recuerdo el primer día que estuve delante de él con mi cámara, yo temblaba de la emoción, porque era como estar delante de un dinosaurio extinto. Sabía que este animal estaba virtualmente extinto, aunque lo tenía vivo delante de mí, ¿no? Aquí tenéis, sabéis que el principal problema de los rinocerontes es el comercio que se hace de sus cuernos, porque se cree que tiene propiedades curativas en la medicina tradicional china, y entonces el furtivismo para matar rinocerontes y cortarles el colmillo, ¿eh? No es un colmillo, es un cuerno, ¿eh? Es un comercio muy, muy salvaje, que mueve millones de dólares, y es muy cruel porque matan al animal, le cortan el cuerno y dejan el resto del animal allí. Normalmente los furtivos que lo hacen son gente con pocos medios económicos, es gente muy modesta, que se juegan la vida porque literalmente tienen que lidiar con guardias armados, pero detrás de esto hay la gente que maneja esta industria, que son gente pues multimillonaria y sin ningún tipo de escrúpulos. El comercio de especies animales en peligro de extinción es el 3er tráfico del mundo después de drogas y armas. O sea, está el comercio de drogas, tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de especies protegidas. Y mueve millones y millones de euros, miles y miles de millones de euros al cabo del año, ¿eh? Entonces, en muchos países de África los rinocerontes están protegidos con guardias armados y entrenados. Fijaros el tamaño de Sudán,
es una bestia, era un macho muy viejo y además estaba ciego, con lo cual él no te veía, te olía y bueno, era muy espectacular. Cuando se movía resonaba el suelo, para mí fue un momento muy emocionante. Y efectivamente, Sudán falleció al cabo de 3 años, salió la noticia en todos los medios, con una foto emblemática de una gran fotógrafa de National Geographic, que es Amy Vitale, no sé si la conocéis, la podéis buscar, pero tiene una foto, Amy Vitale, una foto icónica de esas que marcan una década, que es uno de sus cuidadores, a lo mejor era este mismo, no lo sé, bueno, como agachado, dándole el último suspiro a un Sudán moribundo en el suelo, ¿no? Y es una imagen que seguro que millones de personas se emocionaron al verla, ¿no? Era el último macho de su especie. Durante estos días estuve trabajando con los guardas de la reserva, que me enseñaban restos de rinocerontes que habían sido asesinados. Este era un cementerio de rinocerontes muertos por el furtivismo. Y rascando, os cuento la siguiente foto porque también tiene un punto de emoción, rascando y hablando con las relaciones públicas de la reserva, le decía, ¿qué más puedo fotografiar, ¿no? Ya he fotografiado a Sudán, quisiera más cosas que pueda fotografiar que sirvan para llamar la atención y despertar emociones al público, ¿no? Y me decía, es que no se me ocurre nada más. Bueno, mira, hace unos años descubrimos una hembra que habían matado los furtivos, os pongo la foto. Le hicimos la autopsia a la rinoceronte muerta y dentro, en el vientre, había una cría a la que le faltaban pocos días para nacer y que murió con su madre, ¿no? Y la tenemos congelada en una nevera, ¿no? Es muy dramático, o sea, es una cría de una especie que está a punto de desaparecer y que por pocos días no pudo llegar a nacer, ¿no? Y aquí está el veterinario en el congelador enseñándome pues esto, ¿no? Es realmente, bueno, no sé, es algo que marca mucho, ¿eh? Vale, vamos a otra historia dentro de extinción. Esto es la península arábiga, creo que es Dubái o Qatar, una de estas, ¿eh? Y aquí existía un oryx, que era el oryx de Arabia, no es el oryx africano, es otra especie completamente distinta. Y yo siempre pongo esta foto como ejemplo de, ¿qué veis aquí, no? Una foto bonita, la composición, la silueta, los cuernos de este macho, ¿no? La puesta de sol, la luz, todo es muy bonito, ¿eh? Bueno, pues aquí yo veo algo mucho más allá de la estética. El oryx, en los años 80, el oryx de Arabia, llegó a extinguirse en libertad. Hago un pequeño paréntesis. Las diferentes categorías de extinción a las cuales las especies animales y vegetales están expuestas, las marca la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es un congreso donde se reúnen miles y miles de expertos en ranas, en lemures, en no sé qué, y establecen unos criterios para determinar el estatus de cada especie, ¿eh? Entonces, cuando una especie está en peligro de extinción, tiene diferentes categorías: vulnerable, amenazada, en peligro crítico de extinción, en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción sería la siguiente, y la siguiente es extinto en libertad. Significa que no queda ningún ejemplar en libertad, pero que queda algún ejemplar cautivo. Bueno, pues el oryx de Arabia llegó a estar extinto en libertad, un poco lo mismo que había pasado con Sudán, ¿no? Pero vieron que quedaban algunos ejemplares en zoológicos. Entonces lo que se hizo fue un plan de recuperación y de cría en cautividad, cruzando diferentes machos y hembras de diferentes zoológicos del mundo, creo que era Dinamarca, bueno, países europeos, y actualmente el oryx de Arabia vuelve a tener unos cientos de ejemplares que vuelven a vivir en libertad en la península arábiga. Pero es una especie que estuvo extinta en libertad, estuvo al borde de la extinción. La siguiente categoría después de extinto en libertad ya es extinta del todo, ¿vale? Entonces esta estuvo al borde del precipicio, pero afortunadamente se pudo salvar y actualmente tiene una población muy pequeñita, pero por lo menos se ha recuperado de los años 80, 90, que es cuando llegó a este punto casi de no retorno, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplares, es un bicho muy bonito. Y la tercera historia, aunque os parezca increíble, pude fotografiar un animal extinto del todo. Fue un encargo de Darrell,
¿Os acordáis que os he hablado de Darrell antes? Bien, en Madagascar había una anátida, un pato muy feo, sí, porque los ornitólogos son muy frikis, ¿no? Y a mí me gustan los martín pescador, azul, rojo, precioso, ¿eh? Este era un pato muy feo, pero se había extinguido. Hacía como 40 años que no había ninguna cita, nadie lo había visto más, y oficialmente le habían dado el estatus de extinto. De repente, no sé cómo fue, pero esto es un cráter de un volcán inundado, con un lago en medio, de repente, en una zona muy remota, descubren pues 10 o 15 ejemplares de este animal, ¿no? Claro, es un animal que llevaba 30, 40 años extinto y de repente se redescubre, ¿no? Y me llaman, oye, en la próxima misión que tienes, una de las especies que hay que fotografiar es el porrón de Madagascar, ¿no? Que es, bueno, pues que ha vuelto de la extinción, ¿no? Este es nuestro campamento base, para que os imaginéis un poquito. Y este es el porrón de Madagascar. Entonces, actualmente Darrell está haciendo proyectos desde hace 15 años aproximadamente con Bueno, el nombre sí, pero... porrón de Madagascar. Es un pato marrón, pero es una especie que estuvo desaparecida por completo, ¿no? Extinta por completo, oficialmente estuvo extinta durante 30 años, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Y entonces ahora actualmente se está criando en cautividad. Darrell sobre el terreno, no en el zoológico, sino aquí, tiene incubadoras con técnicos y con biólogos que llevan y hacen reintroducciones periódicas, no solamente en este cráter, sino en otras zonas húmedas del país. Y no tengo últimas noticias de cómo está, pero seguro que, bueno, pues que se habrá recuperado de cómo había estado, ¿no? Esta es nuestra cocina y nuestro campamento, para que veáis un poquito cómo se trabaja allí sobre el terreno, ¿eh? Y aquí tenemos uno de los técnicos del proyecto. Vale, nos vamos a otra historia bonita. Esta es más que una historia, es un tema que he trabajado tradicionalmente, que son las islas. No sé por qué, será por aquello que os decía de los endemismos, pero yo creo que hay algo más personal, ¿eh? Aquí, o sea, no es solo el hecho de que las islas siempre tienen animales muy diferentes, por aquello del aislamiento geográfico, sino también, yo creo que personalmente las islas me atraen mucho porque es como poner límite al lugar donde estás, ¿no? O sea, tú estás es una tontería, pero tú estás en un continente y no sabes nunca, ¿no?, dónde acaba mi ámbito de trabajo, qué quiero fotografiar, hasta dónde quiero llegar, ¿no? En cambio, en una isla tú tienes unos límites mentales que a mí me reconfortan, ¿no? Entonces las islas siempre me han atraído mucho y con el paso de los años me he dado cuenta de que siempre he tendido mucho a fotografiar en islas, Malvinas, Madagascar, Islandia, Australia, etc. Y esto es simplemente una colección de fotos bonitas de islas, con muchos de estos endemismos que os he dicho, pero es un tema de estos más estéticos en los que no hablo tanto ni de extinción, ni de conservación, sino es más un poco de relax para el capítulo que viene luego, ¿no?, que vuelve a ser negativo otra vez, ¿eh? Esto es Islandia. Este es un animal preciosísimo, que es el albatros de ceja negra. Es un bicho que me tiene el corazón robado, es un bicho muy grande, o sea, la envergadura de alas es muy grande. Son bichos que vuelan muy, muy elegantemente, y esta es una colonia que hay en las Islas Malvinas y que tú te puedes sentar. Esto está fotografiado a medio metro, ¿eh? Yo estoy sentado en la colonia con el máximo respeto, intentando mantener, bueno, pues eso, ¿no?, la distancia de seguridad que ellos mismos me marcarán, y aquí están haciendo el apareamiento, su reproducción con pollos, lo que sea, ¿eh? Y es un lugar mágico porque es un animal precioso. Esto es Islas Canarias. En Islas Canarias he hecho varios proyectos por encargo, y bueno, debo decir que es un lugar que me sorprendió cuando lo descubrí, y que he vuelto pues muy a menudo, a las 7, ¿dónde está? Esto es Lanzarote, el Parque Nacional de Timanfaya, un paisaje muy volcánico, y que sorprende mucho. Y esto vuelve a ser un albatros, pero este es endémico de las Islas Galápagos. Este animal solo se lo puede fotografiar durante 3 meses al año en una pequeña isla, la isla La Española, que es donde nidifica, tiene su colonia de cría. El resto del año está en el mar, está volando y pescando, flotando en el mar, o sea que solo toca tierra durante 3 meses al año en esta pequeña isla, ¿eh? Esto vuelve a ser Malvinas, fijaros qué espectáculo, ¿eh?
Esto es una colonia de cormoranes, es brutal. Es brutal, ¿no? La foto no tiene nada que ver, la foto no tiene nada de... El mérito es el sitio, ¿no? Es el espectáculo natural, o sea, es que es tal cual, tal cual lo veis, es miles y miles, los acantilados, el paisaje, todo ayuda a que sea una escena muy, muy evocadora, muy salvaje, ¿eh? Aquí tenemos una fragata, esto vuelve a ser Galápagos, y aquí tenemos a un delfín de Gomerson surfeando en una playa de nuevo en las Islas Malvinas. Es un animal precioso y, bueno, que lo he fotografiado muchas veces porque es un espectáculo verlo surfear en las olas, desde la playa lo puedes ver y es precioso. Esta es una playa volcánica de las Galápagos. Una tortuga gigante de las Galápagos, tortuga terrestre, ¿eh? La iguana marina, también Galápagos. Esto es un elefante marino, esto es una bestia, este animal puede medir 5 metros, es una mole, es muy, muy grande, es un macho y bueno, es espectacular. Esto vuelve a ser Indonesia, los orangutanes también es una especie muy, muy amenazada, de nuevo por la deforestación, en este caso por el cultivo de aceite de palma, para el uso alimentario, ¿eh? Aquí tenemos otra iguana marina emblemática, de las Galápagos. Vale, estos capítulos más bonitos los paso más así, sin tanta explicación, porque donde está la chicha es en los otros, ¿eh? Ya vamos acabando, ¿eh? O sea, ya nos quedan creo que 3 historias. Vamos a otra un poquito también dramática, y es un poco el resumen de todo lo que hemos dicho de extinción. Bueno, pues viene dado por la explotación a la que sometemos al planeta. Esto es Madagascar, el 95% de la superficie de la isla está deforestado, ya lo he comentado antes, y es una deforestación que luego lleva a la erosión, ¿eh? Y por lo tanto cuando se produce erosión aquí es imposible que a corto o a medio plazo vuelva a crecer nada. Esto antes estaba cubierto de bosque y de selva, ¿vale? En un origen, ¿eh? No es una erosión moderna de hace 10 años, sino que es una erosión un poco más antigua en el tiempo, pero es una erosión producida por el ser humano, ¿vale? Entonces la erosión es una de las principales causas, la deforestación, no, la pérdida de hábitats es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. Y dentro de la pérdida de hábitat, una es la deforestación, ¿eh? Pero hay otros tipos de pérdida de hábitat, ¿eh? Y uno de los principales problemas es que le pedimos al planeta demasiado, ¿no? Y bueno, aquí me puedo poner un poquito filosófico. En el año 95 llegamos a los 5.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, en el año 95, ¿eh? 5.000 millones de habitantes, y hoy, o sea, 30 años después estamos a punto de los 9.000 millones de habitantes, o sea, en 30 años nos hemos casi duplicado, ¿vale? Los modelos sociológicos indican una bajada de la natalidad, sobre todo en países del primer mundo, pero no así en países del tercer mundo, y es una presión muy grande para el planeta, porque todos queremos, ¿no? Es lógico, todos queremos comer, todos queremos tener un lugar donde vivir, todos queremos, en el primer mundo, todos queremos viajar, consumir más de lo que el planeta puede ofrecernos, y aquí hay reflexiones muy filosóficas en las que hoy no merece la pena entrar, porque estamos hablando de fotografía, pero sí que me gusta hacer inciso en que todo lo que he hablado antes de especies en peligro de extinción, etcétera, es responsabilidad directa del ser humano, ¿no? De la manera en que vivimos y en que consumimos, todos, yo el primero, ¿eh? Entonces, bueno, son reflexiones muy complejas, muy complicadas de resumir y de gestionar, ¿no? Es muy fácil ir a países como Madagascar y decir, es que lo pescan todo y se lo comen todo y deforestan, ¿no? Es uno de los países más pobres del planeta. Entonces, cuando se inicia un proyecto de recuperación de cualquier especie, lo primero es implicar a la población humana. No puedes llegar y prohibir, porque no tiene ningún sentido, todo lo contrario, ¿no? Es gente que tiene, pues eso, ¿no? Su modo de vida es con lo más cercano que tienen. En este caso es un tiburón que está muerto en la playa porque lo han pescado, allí no discriminan, se lo comen todo, ¿no?
y aquí tenemos un tiburón también en Indonesia, ¿vale? Y el tema es muy complicado. La foto que viene ahora es un poquito fuerte para que la veáis, os aviso, ¿eh? Es un mercado de Indonesia, donde consumen perro, pues su cultura pues consume perro para pues, consumo humano, y culturalmente, bueno, pues es muy complejo tratar de gestionar esto, pero, por ejemplo, sabéis que el coronavirus, el COVID-19, vino de una zoonosis, que es un virus que saltó de una especie a otra, el origen fueron los murciélagos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el ser humano cada vez entra en lugares naturales que habían estado sin contacto con el ser humano jamás, o sea, históricamente no habían tenido contacto con el ser humano, y al entrar y contactar con un virus nuevo, con el cual la especie humana nunca había contactado antes, pues ese virus produjo lo que produjo. Los murciélagos se sabe que albergan muchos tipos de coronavirus diferentes, y no pasa nada, conviven con él, pero cuando ese virus contacta con una especie nueva es donde se produce el cataclismo, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando vas a trabajar con primates que son genéticamente muy parecidos al ser humano, tienes que ir con mascarilla, porque cualquier virus que para ti no es importante, porque el ser humano ya está inmunizado, como un virus de la gripe, para el gorila podría ser letal y podrías matar toda la población de un parque nacional, por ejemplo, ¿no? Bien. Esta foto me gusta mucho, pero me gusta mucho enseñarla contrapuesta a la siguiente foto. Aquí siempre hago un pequeño juego con el público, que sois vosotros. Decidme en 2 segundos qué estáis viendo en esta foto. Venga, va, rápido. Coral, ¿qué más? Color, ¿qué más? Vida, muchas especies, biodiversidad, acuario, explosión. Muy bien, esto es un archipiélago, es un arrecife de coral en el archipiélago de Komodo, en Indonesia, y sí, a mí me transmite todo esto. Aquí hay muchas especies, esponjas, corales, peces, etc. A pocos kilómetros, a un par de kilómetros o 3 kilómetros de aquí, está este otro arrecife de coral. Un arrecife de coral donde durante décadas se pescó con explosivos. El coral está completamente muerto, las estructuras coralígenas, que son estructuras calcáreas, están completamente devastadas y destruidas. Aquí no hay prácticamente, bueno, hay un pez, hay un pez aquí solitario, ¿eh? Pero lo fuerte de esta situación es que esto está a 2 kilómetros o 3 kilómetros de donde estaba el anterior arrecife de coral, ¿eh? Para mí, es muy importante enseñar las 2 fotos juntas, casi nunca las enseño por separadas. No me sirve de nada enseñar la foto anterior si luego no cuento esto de aquí, ¿vale? Esta es, la causa es la pesca con explosivos. La comunidad pescadora, de nuevo volvemos a lo mismo, estamos hablando de una comunidad de poblado pescador que vive de lo que tiene más cerca, y en este caso es el mar, ¿no? Y que por lo tanto tiene derecho a vivir de lo que pueda, porque es gente pues, que tiene unos recursos muy limitados. Afortunadamente han visto pues, que después de años pescando con explosivos ha pasado esto, y ahora están cambiando un poco la mentalidad y están volviendo a iniciar proyectos de cooperación con turistas para replantar pequeños brotes de coral. Esto es muy complicado recuperarlo, se necesitan décadas y décadas, porque el coral es de crecimiento muy lento y probablemente no se pueda recuperar nunca. Pero el hecho de que la propia comunidad de pescadores se haya dado cuenta y haya cambiado la mentalidad y esté intentando conseguir sus recursos del turismo y no de explotar, ¿no? Los arrecifes de coral es un paso gigante, porque el primer cambio tiene que venir desde dentro y no desde fuera, ¿vale? Con lo cual estas 2 fotos siempre las enseño juntas. Vale, bueno, esto es un orfanato de elefantes, algunas fotos más de mis proyectos de conservación. Aquí un cementerio en un santuario de osos luna, que es un oso asiático, es un oso negro con un collar blanco, y que, atención, este oso se utiliza en países del sudeste asiático, China, Vietnam, Camboya, Birmania, se utiliza para extraerles la bilis del hígado, porque se cree que tiene propiedades curativas. Por supuesto, no tiene ninguna propiedad curativa, o sea, la ciencia lo ha demostrado por activa y por pasiva, pero es muy complicado cambiar la mentalidad de toda una cultura. Entonces, estos osos
hay casos de ejemplares, un oso grande, de tamaño grande, que se ha mantenido cautivo en una jaula de 1 metro por 1 metro durante 30 o 40 años, sin poder moverse de una jaula de 30 o 40 años, con un tubito que le sale del hígado y que va a una botellita. Hay casos de estos osos que se han llegado a comer sus propias manos, o sea, que están mutilados porque ellos mismos se han comido sus propias manos. Y esto, actualmente existen organizaciones en Asia que trabajan se consiguió ilegalizar esta práctica, pero todavía está muy arraigada en el mundo rural, y estas organizaciones ahora, con la complicidad de la policía, por fin, antes no era así, pues detectan granjas de estos animales y los rescatan, y esto es un santuario donde estos osos pasan sus últimos años hasta que fallecen. Esto es un mercado en Indonesia, donde se comercia por coleccionismo, porque el ser humano pretende poseerlo y tenerlo todo, no es ni para comer, no es un producto de primera necesidad, no, esto es animales como mascotas. En Indonesia está muy arraigado, con cursos de cantos, que todavía se siguen haciendo en España, en algunas regiones, sí, con cursos de cantos, el típico señor pues que desde toda la vida tiene sus pajaritos tapados con una manta en una jaulita pequeña, una costumbre que en España estaba muy arraigada y que todavía se sigue haciendo, o sea que no hace falta irnos a Indonesia para hablar de esto. Y esta otra foto es para hablar del CITES. El CITES es el comercio internacional contra el tráfico de especies protegidas. Yo sabía, bueno, este convenio es un convenio que firman 160 países del mundo aproximadamente, y yo siempre había pensado, bueno, pues si existe esta ley, habrá algún lugar, ¿no?, donde todos los materiales o productos requisados vayan a parar. Entonces conseguí, me costó unas cuantas semanas, pero conseguí la información y las autorizaciones de la agencia tributaria, curiosamente lo lleva Agencia Tributaria y Seprona, de la Guardia Civil, y me dieron una autorización para fotografiar una nave industrial que hay en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde, fijaros, es un poco tétrico, pero todo esto son cajas de, pues, cuernos de elefante, cuernos de rinoceronte, animales disecados, que han sido incautados en las fronteras españolas, porque eran, pues eso, ¿no?, productos de animales vivos o muertos, animales protegidos por este convenio internacional, ¿no? Aquí tengo otra imagen, con un cuerno de elefante en este caso, ¿vale? Y bueno, son fotos que no son en absoluto bonitas ni estéticas, lo que hablábamos antes, pero que transmiten mucha información, ¿no? Son historias que merecen ser contadas. Esto es una tienda en Grecia, donde también, ¿no?, fijaros, o sea, es tiburones disecados, todo tipo de productos del mar, bueno, pues el afán por poseer, por coleccionar, bueno, ahora os explicaré otra cosa relacionada con esto, pero hay una foto que me dará pie a ello. Y muchas veces competimos con el espacio. Por ejemplo, esta tortuga es una tortuga que vivía en Canarias. Había una playa turística donde habían bañistas y habían lanchas y había de todo, y había una familia de 3 tortugas que vivía allí y que tú te tirabas a bañar y las veías nadando allí, y al poco tiempo murieron porque las embarcaciones les trituraron la cáscara con la hélice y fueron muriendo y ya no queda ninguna, pero esto es Canarias y es un poco para mostrar la competencia vital por el espacio, ¿no? Mirad esta foto de Grecia, que podría ser la Costa Brava perfectamente, la competencia por el espacio. Pues no lo sé, no me acuerdo, puede ser que sea Mykonos, sí, podría ser. Vale, última historia, o penúltima, van 2 seguidas ahora. Esta la he decidido titular Olvido. Y es un poco lo que decía en la entrevista antes, que creo que la mayoría de vosotros estabais, Durante mi vida como fotoperiodista he viajado tanto que me había olvidado de fotografiar lo que tenemos más cerca. Y cerca tenemos uno de los patrimonios naturales más importantes de Europa. Bueno, es el más biodiverso, y hay muchos ejemplos. Antes he puesto el ejemplo del lince ibérico,
que es el felino más amenazado del mundo, lo repito, más que el leopardo de las nieves del Himalaya o más que el tigre de la India. Hay 3.000 tigres en la India actualmente, bueno, en India y en aquella zona de Asia, y linces hay unos, este año no sé el recuento, pero el año pasado habían unos 500, con lo cual hay muchos menos linces que tigres. Entonces, durante toda mi trayectoria profesional no había puesto el foco en la fauna ibérica, en la biodiversidad ibérica, excepto en algunas historias que me habían encargado y que sí que había fotografiado. Por ejemplo, os explico esta historia cortita. Esto es el tritón del Montseny, es un tritón de este tamaño que es endémico del Montseny, que vive en unos ríos muy concretos del macizo del Montseny, que lo tenemos aquí al lado de Barcelona, y que es una especie en peligro crítico de extinción. Siempre voy a parar a lo mismo, no me quedo con la foto curiosa del animal, sino que siempre voy a parar a lo mismo. Aquí tenemos el Parque Natural del Montseny. Este animal se redescubrió hace unos 20 años aproximadamente. Aquí estoy trabajando con el biólogo que lo descubrió, que es Félix, y esto fue un encargo del propio Parque Natural del Montseny, que está haciendo un proyecto LIFE con fondos europeos para tratar de conservar a este animal. Hay 3 lugares en el mundo donde se cría en cautividad bajo la misma organización, o sea, la misma organización tiene 3 criaderos de esta especie, una aquí en el Vallès, otra en Pont de Suert y otra en Inglaterra, criando tritón del Montseny para poder liberarlo luego en su medio y que poco a poco se vaya recuperando la especie, porque es una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, doy un paso atrás y os estaba hablando antes del CITES, las fotos aquellas del aeropuerto, ¿recordáis? Hace 2 o 3 años hubo un incendio en Gracia, en el barrio de Gracia, y a raíz del incendio fueron Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, bomberos, descubrieron que había una tienda ilegal de animales, ¿no?, que vendía, entre otras cosas, especies en peligro de extinción, y tenía ejemplares del tritón del Montseny, cuando a mí, para hacer este reportaje, contratado por el propio proyecto, me hicieron firmar una cláusula de confidencialidad de que jamás podía decir dónde estaba fotografiando el animal, que es un animal muy complicado de encontrar, y siempre que voy a fotografiarlo voy con su descubridor. Entonces, es para explicaros que un animal, cuando está en peligro de extinción, puede alcanzar miles y miles de euros en el mercado negro. O sea, cuanto más en peligro está, más caro es en la venta de comercio ilegal, ¿vale? Vale, volvemos aquí. Pues esta historia es una de las historias que hice con fauna ibérica, y aquí tenéis un ejemplar del animal, ¿no?, en una riera del Montseny. Y de repente, todo cambió. Todo cambió porque llegó la pandemia. En la pandemia, todos estabais, todos confinados, todos limitados, ¿no? Yo tuve que cancelar un montón de viajes que ya tenía programados y pagados, cancelé un Namibia, cancelé un Malvinas, cancelé un Madagascar, bueno, cancelé muchos viajes. Yo vivo en un pequeño pueblecito de Girona, de 150 habitantes, y de repente la mirada, no solo mía, sino de todo el mundo, se tuvo que reducir a lo más cercano. Y en aquel momento, nos pasó a todos, repito, pero yo os cuento mi experiencia, en aquel momento yo descubrí lo que tenía más cerca y que no había descubierto hasta entonces, porque no había tenido tiempo o porque siempre estaba en Madagascar. Y resulta que delante de mi balcón de mi casa, en la aldea pequeñita donde yo vivo, tengo la iglesia de mi pueblecito, ¿no? Y allí descubrí pues que vivía una lechuza. Y puse una cámara de trampeo, de estas que la dejas durante días, ¿no? Iba haciendo fotos mi balcón es este de aquí, y este es el agujero donde nidificaba la lechuza, Esta es mi cámara trampa, y en mi pueblo, como somos 150 personas, tenemos un grupo de WhatsApp,
y yo iba enviando la foto, mirad lo que todos encerrados, en casa, en casa o saliendo, entonces, mirar la lechuza, ya tiene pollos, y aquello iba generando una expectación bestial, o sea, porque todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo tenía necesidad de estímulos y de contacto y tal, y poco a poco aquella lechuza dejó de ser una lechuza y pasó a ser como un símbolo de algo más, ¿no? Y fuimos poniendo esfuerzo y conseguimos esta foto de la lechuza, y claro, y todos los niños del pueblo pues pudieron ver la foto y les iba pasando grabaciones de los pollos, etcétera, etcétera. Y un día, en plena pandemia, un día me llaman los vecinos de delante, los que viven justo debajo del campanario, a las 7 de la mañana, se ha caído un pollo, lo tenemos en el patio de casa, se ha caído un pollo, ¿qué hacemos? Fuimos a buscar el pollo, todo esto transmitido por WhatsApp en tiempo real al pueblo, todos los vecinos súper interesados, lo pusimos en una caja, el pollo de lechuza, y todo aquello fue creciendo y fue tomando una envergadura que no estaba prevista para nada, Todo esto iba pasando en tiempo real sin ser premeditado. Vinieron los rurales, es una especie en peligro de extinción, y pasó esto. Mirar qué expectación, todos los niños del pueblo con mascarillas, íbamos con mascarillas en aquel momento, algunos no, pero mira, los guardas van con mascarilla, vinieron los rurales, se la llevaron, y a partir de entonces se fue produciendo como una serie de acontecimientos, todavía estábamos confinados, y mi casa se iba pareciendo cada vez más a un zoológico. Este es mi niño mayor, con un erizo que un vecino encontró, me llamaban porque habían serpientes, porque hay una serpiente en mi barbacoa y no la puedo sacar, ven a quitarla, liberemos esto, cayó un cernícalo también, pues para casa también, llamamos a los rurales ya venían, pues bueno, aquello ya, venga, va, reunión de toda la familia. Y un día nos llaman y nos dicen, hay un búho real en el pueblo. Un búho real es un animal que en la aldea en la que yo vivo es como rarísimo, porque es un animal que vive en acantilados y que, bueno, pues que es como algo muy inesperado, es la rapaz más grande nocturna, es un bicho muy bonito, muy difícil de ver, ¿no? Y bueno, pues fue muy divertido el día que lo rescatamos, porque nos llama un vecino y nos dice, nos envía una foto, ¿no? Me envía una foto y digo, hostia, pues es un búho real. O sea, si el vecino me hubiera dicho, hay un búho real en mi casa, le hubiera dicho, no, es imposible. Pero me envió una foto y digo, hostia, es un búho real. Fuimos varios vecinos y no lo encontramos, estuvimos rastreando su terreno, tal, y por la noche me llaman y me dicen, el búho real está entre las sillas del bar, del pueblo. Voy al bar, entre 5 o 6 niños me ayudaron, le tiramos una manta por encima, lo rescatamos, vienen los rurales a recogerlo, y aquí se produce otro de estos puntos de inflexión culminantes, Vienen a recogerlo 20 niños alrededor de los rurales, todo el pueblo con expectativas, y al cabo de una hora nos llaman los rurales y nos dicen, hemos tenido que sacrificarlo. Claro, un bajón, todos los niños, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Tal. Era un búho que tenía electrocución, que es la principal causa de mortalidad de estos animales, tenía heridas internas y no tenía posibilidades de sobrevivir. Aunque aparentemente lo veías bien, pues el veterinario determinó que por dentro estaba con heridas muy graves, por eso no volaba, A raíz de eso, y para explicar a los vecinos el por qué habían tenido que sacrificar al búho real, organizamos una mesa, bueno, un coloquio, todo esto en una aldea de 150 habitantes y en plena pandemia, y dijimos, bueno, pues vendrán 10 personas, 150 personas. Y aquello se iba saliendo de madre cada vez más, Bueno, anillamientos de lechuzas en otro nido, con tal, o sea, un montón de actividades. Hicimos un taller para construir cajas refugio para murciélagos. Yo dije, bueno, pues me bajaré unos esquemas de internet de cómo construir cajas para murciélagos, vendrán 4 o 5 niños, 70 cajas construimos. Niños de los pueblos de alrededor, o sea, se iba desbordando todo, y claro, en plena pandemia sin poder viajar, yo me iba viniendo arriba, y dije, va, construiremos un observatorio de aves para los vecinos del pueblo. Construimos un observatorio estos son cajas de fruta que me cedieron, lo pintamos con camuflaje, un vecino dijo, yo quiero colaborar, te doy dinero, pero no se lo digas a mi mujer, me dio un sobre de dinero en efectivo, digo, bueno, no pregunto. Construimos un bebedero para traer aves, y aquí puse una cámara espía, no sé si lo veis, los primeros días,
para ver qué especies podían ir viniendo, ¿eh? Aquí todavía no estaba estrenado, todavía no tenía agua ni comida, pero yo instalé la cámara y durante los siguientes días, bueno, pues fue un festival, porque todos los vecinos iban pasando, todos, absolutamente todos, todo el mundo tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando, qué es esa caja que hay construida ahí, qué debe ser, ¿no? Y todo esto lo íbamos explicando. Y al final el observatorio funcionó muy bien, lo utilizan los niños con sus abuelos, con sus padres. Yo les dejo una cámara Lumix con un 100-400 porque es un tele muy largo y es muy fácil de utilizar, y la verdad es que hay muchos niños que han ido con sus familiares, y han venido muchísimas especies. Y desde entonces, pues mi aldea tiene pues ese vínculo con la naturaleza y es muy bonito porque todo el mundo, incluso los agricultores, que antiguamente igual matarían a una serpiente o a un aguilucho con el tractor, ¿no? Ahora me llaman y me dicen, oye, que hay un águila delante del tractor, ven a buscarla porque parece que no vuela y tal. O sea, ha habido un cambio de mentalidad súper bonito y bueno, es algo que ha sido involuntario, pero que me lleva a la última historia de todas, que es la que pone título a la proyección, que es que es Origen. Origen, ya lo he explicado durante la entrevista, precisamente a raíz de todo eso que sucedió durante la pandemia, a mí me llevó a querer redescubrir lo que tenía más cerca, porque durante la pandemia yo disfruté mucho fotografiando todas estas cosas tan cercanas, ¿no? Lechuzas que vivían delante de mi casa, erizos, serpientes mediterráneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidí que era un buen momento vital para dedicar un tiempo determinado, el que fuera, a fotografiar y hablar sobre la fauna ibérica. Extinción comenzó hace 4 o 5 meses, comenzó en primavera y se alargará durante 2 años, es un poco de trampa porque son 2 años pero 3 primaveras, porque la primavera es súper estresante, o sea, durante el invierno suceden pocos acontecimientos naturales, bueno, sí que hay, pero hay muchos menos, y durante la primavera es muy estresante porque hay muchas especies que se dejan ver más, muchas especies migratorias que vienen en primavera y luego en otoño, ahora en septiembre, ya han vuelto a África o donde sea, y por tanto durante el invierno no están aquí, y por eso he decidido poner 3 primaveras, pero el proyecto se llama Origen, 2 años con la fauna ibérica. A ver qué hay aquí que no me acuerdo muy bien. Creo que ahora, a ver. Vale, aquí tenéis algunas. Este es el vídeo de presentación que no sé si va a arrancar porque antes teníamos problemas, ¿eh? Bueno, este era el pequeño tráiler de presentación. Origen es un proyecto de divulgación en el que pretendo llegar a través del máximo de vehículos posibles al público, y uno es la fotografía, evidentemente, pero también, en la medida de lo posible, porque soy una persona sola, no tengo gente que trabaje conmigo, me lanzaré a hacer algunos vídeos. Ahora vais a ver uno, el primero que lancé, que para mi gusto ha quedado muy bonito. Y al final la idea es, pues eso, llamar la atención con diferentes acciones, pero sobre todo explicar mucho, no a gente que ya está interesada por la naturaleza, sino a gente a la que pueda atraer desde la nada, ¿no? Y en ese sentido trabajo para una revista infantil desde hace muchísimos años y es un público muy agradecido, y es una revista en la que publico muchísimo y en la que Origen también va a tener mucho protagonismo. Y aquí veis algunas de las últimas fotos. Por ejemplo, esto es un murciélago de herradura. Todo esto ya son fotos de la primavera,
Bueno, la primavera hay alguna un poquito más anterior, pero ya son fotos muy recientes. Esto es un quebrantahuesos. Es una ardilla roja. Esto es una malvasía, que es una nátida preciosa, pues que está en la península ibérica, en los humedales de Levante y de La Mancha. Aquí tenéis un amanecer en una laguna de Ciudad Real, con un zampullín. Aquí tenéis un águila real. Tenemos una biodiversidad extraordinaria y Origen lo que pretende es explicar cosas de estas especies, pero no a modo de enciclopedia, sino que intento buscar historias que toquen más la fibra, la sensibilidad, y buscar historias transversales, implicar muchas veces a gente que está haciendo proyectos de recuperación para estas especies que están amenazadas en muchos casos, ¿eh? Ahora vais a ver un pequeño vídeo, ya veréis, dentro de un momento. Aquí tenéis un buitre leonado. La semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas me voy a Portugal y a Ávila a fotografiar varios acontecimientos naturales y filmar en la medida de lo posible. A veces es complicado combinar fotografía y vídeo, porque soy yo solo, pero voy a fotografiar peleas de cabra hispánica en la Sierra de Gredos, y fotografiaré algunas rapaces como el elanio, el águila imperial, que ya la he fotografiado. Son cosas que tengo en la península ibérica desde siempre y a las que nunca había dedicado tanta atención como ahora, y el hecho de tener un proyecto con un nombre, con apellidos y con una duración, y enmarcarlo y darle forma, es mucho más motivador para mí que simplemente ir haciendo fotos pues hoy aquí y mañana allá, ¿no? Tengo un hilo argumental, tengo unos objetivos que cumplir, y eso me marcan mucho la hoja de ruta, ¿eh? Aquí tenemos el buitre negro, que es endémico también de la península. Hay algunas fotos que están hechas al lado de casa y otras que están hechas en la otra punta de la península ibérica. Unas cigüeñuelas, una cópula de cigüeñuelas. Esto es el delta del Ebro. Aquí hay una pareja de aguilucho cenizo que merece un capítulo sin duda. Esta ya la habéis visto, perdón. Buitre leonado. Vale, y ahora creo que venía el vídeo que nos estaba dando problemas antes y lo he puesto aparte. A ver, aquí no va a arrancar. Bueno, lo probamos. No arranca, aquí no arranca. Bueno, ahora os lo pondré aparte. Saldré un momentito de la presentación y os lo pondré. El primer episodio, que está colgado en la web ya hace tiempo, se llama Sisones y secanos, y pretende despertar la atención o poner el foco en esta especie, de nuevo como especie paraguas. Los secanos o las estepas, en Cataluña son estos campos que se dejan en barbecho, que se dejan sin cultivar, y que son hogar de muchas especies de aves muy características, como por ejemplo el sisón, que ya digo que es la especie paraguas, pero en la península tenemos otras especies esteparias, como el alcaraván o la butarda, que en Cataluña no la hay, y que viven muy relacionados con este tipo de ambientes, ¿no? de estepas o de campos de barbecho. Y el problema que tienen estos ecosistemas es precisamente que con la industrialización de la agricultura cada vez es más complicado que estos animales encuentren hábitats propicios, y por ejemplo el sisón, que tiene su máxima población mundial en España, ha disminuido sus números absolutos, sus poblaciones, a unos niveles alarmantes, precisamente por eso, por la pérdida de hábitats, en este caso por la intensificación de la agricultura, el uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Y esto se está viendo en tiempo real, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Cataluña básicamente las poblaciones de sisón están en Lérida, y cada año hay menos densidad de machos y el comportamiento ha cambiado. Y es eso, es debido a que la densidad va disminuyendo mucho y hay que hacer algo rápido, porque si no el sisón peligra pues de forma muy inmediata, ¿eh?
Vale, voy a poner el vídeo. Es un vídeo de un minuto y medio, está muy trabajado, son clips muy cortitos, y sobre todo quiero que entendáis que cuando yo estoy en un escondite durante 10 horas esperando un sisón o un lince ibérico, bueno, si son un lince ibérico, por ejemplo, tú estás 10 horas esperándolo, eso me ha pasado, y de repente sale de entre la maleza, y puede ser que lo tengas delante un minuto, y puede ser que se vaya, y puede ser que vuelva o que no vuelva más. En el caso del lince, yo sé que Pau tuvo mucha más suerte que yo, pero nosotros estuvimos 4 días y lo vimos una sola vez, y estuvo 10 minutos más o menos delante nuestro. En esos momentos, ¿qué haces? ¿Foto o vídeo? Yo soy fotoperiodista, intentaré hacer vídeos para llegar a público, pero básicamente soy fotoperiodista. Un vídeo bien hecho necesita un guión, necesita una historia, necesita una planificación de unos clips. Si hago vídeo, me pierdo las fotos, y si hago fotos, probablemente me pierdo el vídeo. Entonces es muy complicado el tratar de compaginar ambas cosas. Entonces el proyecto tendrá algunos vídeos cuando sea factible y posible, pero en otros momentos se apoyará mucho más en la fotografía, que básicamente es mi esencia, ¿no? Os pongo este vídeo de 1 minuto y medio. Es difícil ver sisones, apenas se dejan ver. Y a mí se me da fatal rastrear fauna. Durante la época de celo, los machos se dejan ver de madrugada, tratando de atraer a las hembras. El campo ha cambiado mucho. Todo se ha industrializado y apenas quedan barbechos. Estos cultivos de secano albergaban caravanes, aguiluchos cenizos, sisones. Pero cada vez hay más máquinas y cada vez hay más pesticidas. Los sisones que nidifican en mitad de los cereales no pueden sobrevivir. La fotografía me permite ser un voyeur, me permite espiar sin ser visto. Y me da el privilegio de poder observar fauna como el sisón a una distancia muy corta. Si no cambiamos la manera de relacionarnos con el campo y con la naturaleza en general, tal vez la próxima generación no podrá tener un sisón tan cerca como yo lo he tenido. Tres mensajes claves, muy pum. Vale, vale, yo creo que lo podemos dejar aquí. Os pongo mi web aquí. Claro, yo cuando me planteo hacer este proyecto de divulgación, soy consciente de que hoy día Internet y las redes sociales permiten que hayan miles y miles y miles de fotos, de fauna, de mensajes, y mi pretensión no es hacer la mejor foto de fauna, es muy difícil, o sea, ni soy tan bueno, ni puedo luchar contra, pues eso, ¿no?, contra millones de personas que están haciendo fotografías sobre el terreno. Entonces mi objetivo es otro, mi objetivo es llegar al gran público, y la manera de hacerlo es eso, con vídeos que transmitan muy pocos mensajes, mensajes muy claves, con muy poquito tiempo, vídeos dinámicos, los planos son planos de 2 segundos, cambia muy rápido, y luego, pues para un público que quiera profundizar, pues hay un blog con algo más de información, y luego llegará un libro de gran formato, una exposición, etcétera, etcétera, pero eso ya será dentro de 2 años, cuando el proyecto llegue a su fin y cuando me volváis a invitar aquí, espero. Invitado quedas, por supuesto. Muy bien, pues yo hasta aquí, mi web, aquí podéis ver el proyecto, fotosfera.com es mi web, y dentro de mi web
hay en el menú está Origen, ahí podéis ver el contenido, y dentro de la web podéis ver cursos, talleres y otras actividades que imparto, artículos, etcétera, etcétera, un poquito de todo. Y ahora sí, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, pues ahora es el momento perfecto.